Diego Aguilar, que es un diplomático de carrera, ex embajador en Estados Unidos, Brasil, China, en el último lugar durante la gestión de Macri. Muy buenas tardes, Aguilar. Mabel Echavarría soy, ¿cómo está? ¿Qué tal, Mabel? Buenas tardes. Bueno, nos interesa su análisis acerca de esta política exterior que está llevando a cabo el gobierno del presidente Milei, de un alineamiento extremado, diría, con los Estados Unidos. Ahora salimos de la Organización Mundial de la Salud, vamos a salir también de lo que tiene que ver con el Club de París. ¿Su análisis, embajador? Bueno, yo no creo en los alineamientos. A mí me tocó, como embajador del presidente Menem en Estados Unidos, discutir con él lo que él llamó el alineamiento con Estados Unidos. Ya lo vivimos. Esto es una versión nueva de algo que ya conocíamos. Claro, que eran las famosas relaciones carnales en ese momento. Exactamente. Yo considero que lo que nosotros tenemos es una coincidencia política, filosófica, constitucional, de valores con Occidente. Somos Occidente. Sí. Que no estamos alineados con Occidente tampoco, ni con Estados Unidos, ni con Israel. Somos Occidente. Toda nuestra historia, si vemos la primera junta de mayo, 1810, sabemos que ya nacimos con grieta. Moreno, Saavedra, sí. Para ponerlo como ejemplo. Ahora, ni Moreno ni Saavedra tenían una sangre cultural y étnica de un tipo que no fuera occidental. Es decir, que nuestra historia es Occidente. O sea, nosotros somos un pilar, sin lugar a duda, aunque estemos lejos de Estados Unidos o lejos de Europa físicamente. Sí. Nuestra constitución étnica, sociológica, filosófica, política, económica, es occidental. Total. Entonces, por eso no me parece un buen concepto el alineamiento. Sí, la identidad, ¿no? Que eso sí me parece, además, mucho más fuerte. No, totalmente. Entonces, esta cuestión de identidad tanto con Estados Unidos como con Israel. El tema de salirnos de la OMS, no así de la Organización Panamericana de la Salud, que se habla un poco regional de esto. ¿Qué implicancia podría llegar a tener desde el punto de vista de política Yo creo que es un error. Le estamos imputando a la Organización Mundial de la Salud algo que no dispuso la Organización Mundial de la Salud, que lo disponía cada país. Claro. Las cuarentenas, las políticas sanitarias en ese momento no las dictaba. Lo que hizo en ese momento la OMS fue el 9 de enero del 2020 generalizar frente a pruebas de que había una pandemia, generar el alerta de que estábamos frente a un hecho pandémico. Después las políticas fueron locales. Entonces, que la Organización Mundial de la Salud, como todas las agencias que dependan de Naciones Unidas, son débiles, lo sabemos. Sí. Desde 1945 que existe la Organización de Naciones Unidas y todas las agencias que se fueron creando. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa situación tiene la debilidad que es el único lugar de encuentro de 192 países de todo el mundo. Todas las ideologías, todos los continentes. Esto hace que sea una torre de Babel. Con muchas más debilidades que eficiencias. Pero es un ejercicio muy importante de la humanidad, de lo cual hay que perfeccionarlo, no abandonarlo. Y por lo tanto creo que es un error, lo mismo que los acuerdos de París, la importancia del tema de cambio climático. Total. O sea, creer que hay una conspiración del mundo comunista, pedófila, etc. Bueno, yo creo que es un disparate. No existe nada de eso. El combate contra el comunismo lo desarrolló Estados Unidos durante el siglo XX, derrotando a la Unión Soviética. Hoy no hay más comunismo. El propio China es un gobierno vertical, para nosotros autoritario. Yo creo que filosóficamente es otra cosa en Oriente, pero es capitalismo, con un capitalismo de Estado, con 75% de la economía
en manos privadas. Total. Entonces, hoy no tenemos un conflicto con el comunismo, y menos con las Naciones Unidas. Es ridículo acusar a Naciones Unidas de débil y por otro lado imputarle una suerte de conspiración internacional que le impone cosas a los países. No, eso sí. no existe. Y no da, evidentemente. Y además la OMC, en este caso, tanto como Naciones Unidas, lo que hace son dar lineamientos para el mundo, que después, como usted dice, cada país lo toma de acuerdo a la realidad que vive y que tiene, obviamente. No todos los países actuaron de la misma manera ante la pandemia. Y son acuerdos que se basan en el número. Claro. 192 países. La gran mayoría no son países desarrollados, por ejemplo. Sí, sí. Muchos de esos tienen filosofías orientales, musulmanas, etcétera, que no coinciden con las occidentales. Por ejemplo, Occidente es una minoría en ese contexto. Sí. Entonces, bueno, hay muchas cosas que a mí no me gustan, por ejemplo. Eso sin lugar a dudas. Ahora, creo que es mejor que exista que no exista. Totalmente. Creo que hay que fortalecerlo y no debilitarlo. El más grave, por supuesto, es el abandono de Estados Unidos, por lo que significa como fuente de financiación de esas agencias. Es decir, Estados Unidos puede decidir que desaparezca todo el sistema multilateral, por ejemplo. Bueno, yo creo que eso es una tragedia, un grave error. Ahora ya anunció Estados Unidos que no va al G20 en Sudáfrica porque no le gusta lo que hace Sudáfrica. Y bueno, yo creo que el marco de relación internacional se basa en el diálogo, en la apertura, en entender que hay muchas cosas que no le gustan a Estados Unidos y muchas cosas que no nos gustan a nosotros. Totalmente, con realidades absolutamente distintas y con determinaciones y peso, obviamente, a nivel mundial, claro, ahora, absolutamente distintas. Como no tienen capacidad de dar órdenes, entonces hay que tomarlo con calma, con capacidad de diálogo, claro, entendiendo cómo resolverlo. En general las resoluciones son muy lavadas, porque para que 192, que necesitan 100 países para tener una mayoría, acuerden, en general las resoluciones son recontra lavadas. Sí, totalmente. El otro tema, la injerencia de Estados Unidos en Israel obviamente es un poco lo que venía diciendo Trump antes de asumir el pasado 20 de enero, pero esto de tomar a Gaza por parte de Trump y decir que supuestamente Israel ya dijo que terminada la guerra, cosa bastante difícil, por cierto, llevamos décadas con este tema. ¿Se haría cargo Estados Unidos de la Franja de Gaza? Su análisis. Yo vi la conferencia de prensa y el primer sorprendido creo que fue el propio Netanyahu. Yo creo que no estaba hablado siquiera. Sí. O sea que la Franja de Gaza iba a ser territorio norteamericano. Ajá. Creo que Netanyahu, que no cree en un Estado palestino, yo creo que tiene que haber un Estado palestino, él no lo cree así y cree que Gaza tiene que incorporarse a Israel, eso, pero no ser territorio norteamericano. O sea, realmente este es un tsunami de decisiones individuales, muchas contrarias a la propia Constitución norteamericana. Muchas de sus resoluciones no van a pasar el Congreso norteamericano o la Corte. Así que estamos en una etapa, yo lo llamo un tsunami de cosas que muchas no se entienden, ¿no? Sí. Claro, porque no tienen que ver con lo que normalmente, entre comillas, es a lo que está habituado el mundo, ¿no? No, pero miremos la resolución de hoy, ¿no? La exclusión de los deportistas trans. Bueno, sí. Yo personalmente le doy mi opinión. Sí. Yo creo que tiene que haber una categoría de deportistas trans. O sea, que el deportista trans tiene condiciones físicas, intelectuales, etcétera, diferentes a las de hombres y mujeres. Claro, compitiendo en su categoría, pero no sacándolo. Pero exactamente, no prohibiéndole, no diciendo no existen, porque lo que piensa el presidente Trump es que no existen. Bueno, yo creo que hay una cantidad de deportistas trans en el mundo, los hay en Estados Unidos, los hay en Argentina, los hay en todo el mundo. Total. Yo creo que justifica que el Comité Olímpico realmente genere una categoría propia. Entonces ahí no habría ninguna duda que un deportista trans puede competir con otro deportista trans.
Absolutamente, porque tienen características distintas, pero existen. No, el sacarlos no significa que dejen de existir. No, pero claro, pero esto es el tratamiento de exclusión de una minoría. Claro. Mire, yo pertenezco a una minoría bastante conocida, Sí. la judía. Somos menos de 1% de la población, son aproximadamente 15 millones Sí. en 8.000 millones. Bueno, yo creo que por supuesto no se puede pensar hoy en excluirnos de la condición humana por ser judíos. Obviamente. Bueno, los trans tienen derechos, por todos los derechos como ciudadanos, desde todos puntos de vista, laborales. Yo creo que no tienen, no se puede discriminar de ninguna forma. En términos deportivos, no hay una categoría deportiva, creo que hay que crearla. Claro. Sí, sí, totalmente, porque es una realidad. Está Claro, ahí. lo que se ha demostrado es que es injusto que compita como mujer Claro. alguien que era biológicamente hombre y se ha transformado en trans. Es decir, esa situación genera un desajuste. Pero ese desajuste, de la misma forma que hay categorías de hombres y de mujeres, y no es discriminar a la mujer, de ninguna forma. Entonces, con ese mismo criterio, tiene que haber una categoría deportiva trans. Totalmente, y otra cosa. Totalmente. Bueno, y ya que estamos con este tema, no tiene que ver con lo exterior específicamente, pero sí tiene que ver con el análisis que estamos haciendo de esto, de la firma, bueno, de los deportistas trans. Este tema, bueno, el discurso del presidente Milei en Davos dejó mucha tela para cortar, ¿no? Entre ellos, quitar el tema del femicidio, por ejemplo, más allá de que eso tiene que tratarse en el Congreso y todo lo demás. Yo creo que fue un discurso no oportuno. No tenía que ver con ese foro. Total. Es un foro de inversiones, de créditos, es un foro económico. El presidente tenía logros y tiene logros muy importantes, reconocidos en todo el mundo. Sí. La campaña contra la inflación, el equilibrio fiscal, la caída del riesgo país. Yo creo que esto está muy reconocido en todo el mundo y estaba muy reconocido en ese foro. Entonces, hablar de temas que no tenían que ver con el foro, más allá de acuerdos o desacuerdos, me parece que fue inoportuno. Totalmente. Y finalmente, doctor Aguilar, arancelamiento que pone o esta suba de cobro de impuestos al comercio, bueno, la Unión Europea ya se expidió diciendo que no, dio un paso atrás. Es la ruptura de todo el sistema de negociación internacional, claro, del comercio, apuntando al libre comercio. Es decir, el mundo está buscando ir bajando aranceles, que se hace por vía de acuerdos. En general, los sistemas son o bilaterales entre dos países, o regionales, la Unión Europea, NAFTA, Mercosur, sí, o globales en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, esta enorme tarea, que lleva también 70, 80 años de trabajo, no se puede romper unilateralmente por el poder de Estados Unidos, diciendo, señores, yo aplico esto, si no hago estas exigencias. Yo creo que es romper una historia, insisto, de 80 años de construir consenso, que es difícil, que por supuesto requiere una gran capacidad de negociación, donde hay que hablar con los socios. Bueno, la asociación que llevó 40 años construir entre México, Canadá y Estados Unidos, claro, terminar con esta actitud despreciativa, acusatoria hacia socios tan importantes, los dos socios más importantes. Sí, el sí, 70% del comercio de Estados Unidos es con Canadá y con México. Sí, sí. Entonces, este estilo, porque ahora descubrimos que la forma no sirve. No, la forma es fundamental. O sea, este tratamiento, por supuesto que México, Canadá, América Latina, Europa, la propia China, que es el mayor rival, se tienen que sentar porque el poder, Estados Unidos representa un 30% del Producto Bruto Mundial. Sí. Entonces no hay duda que tiene la capacidad para maltratar a sus socios, a sus rivales, etcétera, y que la gente tenga que aceptar eso. Pero eso no lo hace bueno.
No, totalmente. Y yo creo que ya se irá viendo cuando aparece el tema del Congreso y el tema de la Corte en los Estados Unidos, como para equilibrar un poco toda esta claro, lo que pasa cosa, ¿no? es que nunca hubo en la historia un presidente americano que tuviera control de las dos cámaras del Congreso Sí. y mayoría de votos adictos ideológicamente En la Corte. Esto Total. es un hecho inédito. Sí, sí. Esto es un poder que por supuesto habría que manejar con mucha prudencia, porque es tanto ese poder Sí. que tirarlo a la cancha de esta forma, bueno, yo creo que va a causar más daño que ventajas para Estados Unidos y para el mundo. Sobre todo eso, para el mundo. En el contexto que se está dando es bastante complicado. Y todo Pero va a causar Sí. distorsiones a los propios Estados Unidos. El sistema americano Ajá. no es una nación cualquiera, está mundializado. Están todas las empresas importantes americanas, producen en Asia, en China en particular, en Europa, en América Latina. Es decir, que genera una distorsión Sí, sí. muy grande de la economía norteamericana, que es mundial, no es nacional. No, totalmente. Hablábamos con un colega mexicano el otro día con respecto a esto y decía que esto va a encarecer mucho para los norteamericanos la cantidad de autos que se fabrican en México, fundamentalmente. Pero fíjese, hay 800.000 millones de comercio bilateral. Sí. Hay más de 500.000 millones de exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Ujú. Gran parte de esas exportaciones son empresas americanas que Sí. exportan. Ujú. Entonces, esto genera distorsión por todas partes. O sea, afecta a las empresas productoras americanas en México. Afecta al consumidor norteamericano porque van a aumentar los precios. Ujú. Porque esos aumentos en aranceles se trasladan al consumidor, Total. Ujú. porque va a precios. Sí, sí. Entonces, esto es un dato, encima no sabemos su impacto porque es un instrumento de negociación. Entonces se anuncia, se suspende, se sientan a negociar. El otro día una publicación muy importante internacional económica me preguntó sobre el impacto. Sí. ¿El impacto de qué si no sabemos? Claro. No sabemos cuáles son los aranceles. Se van a suspender, se van a negociar, se van a condicionar a medidas políticas, Ujú. económicas, militares. No, sí, está todo ahí. ¿Cómo se analiza? Sí, está todo en el aire. Porque lo de México se dio marcha atrás, al menos por 30 días, supuestamente. Bueno, y pero se verá no después. sabemos si después no se van a hacer 30%, Sí. 30 días más o 60 Sí, días sí, más, sí. no sabemos. ¿Y el tema con China cómo nos afecta, Diego? Bueno, el tema con China yo creo que es el gran beneficiario. Es decir, China no hace ninguna declaración, no se pelea con nadie. Como siempre, sí. Hoy es el principal socio de 140 países sobre 192. Ujú. O sea que tiene un posicionamiento muy importante en el mundo y no está amenazando a nadie. Entonces, esta actitud amenazante de su gran rival, Sí. que es Estados Unidos, sencillamente lo mejor que puede hacer es lo que hace: silencio y esperar. Claro. Y seguir y seguir produciendo como lo está haciendo y seguir insertándose en los pocos países que ya quedan. Bueno, No, y tiene una sí. condición Sí. financiera, de precios, de calidad de productos, que no van a quedar afuera, eso sin lugar a dudas. No, totalmente. Y de cantidad. Por eso, cantidad, calidad, Sí. precio, son muy competitivos, sin lugar a dudas. Totalmente. Pero estamos entonces, finalmente, Diego, estamos ante... bueno, ya lo conocimos a Trump en su primera presidencia, por eso casi es increíble cuando hablamos de la mayoría que tiene Ahora en viene las bancas... aumentado y corregido. O aumentado y empeorado, pero sin lugar a duda sí. es multiplicado. No, totalmente. Por eso ya conocido increíblemente que tenga esta acumulación de poder y con causas en la justicia como no las tuvo nunca. Sí. Bueno, le agradezco mucho el llamado. Nosotros también a usted que haya estado ahí. Gracias, buenas tardes. No, por favor, un Hasta abrazo. luego.